should do it. So welcome everyone to our final Bienvenidos session. a todos a la última sesión del día. Así que ya han visto varias sesiones de Carbon Positive Reset. Espero que todos hayan encontrado información y cosas de mucha utilidad para el día de hoy. Esta sesión es Los interiores importan, impactos materiales, innovación y sistemas mecánicos. Vamos a hablar de algunos hasta ahora de materiales como madera, concreto, alto impacto y también materiales que secuestran carbono. Ahora vamos a zambullirnos en el interior, los materiales que se utilizan en la decoración de los interiores y qué pasa con sus impacto, innovación y MP. Pueden ver los objetivos pedagógicos en la pantalla. Luego, después de las presentaciones, haremos una encuesta y tendremos un periodo para responder preguntas. Y le voy a pedir a los oradores que respondan algunas preguntas después de las sesiones y para las que no haya tiempo les pediré que les respondan más tarde. Tenemos 3 mujeres maravillosas, tengo el honor de presentarlas. Voy a hablar brevemente para que puedan dedicarle más tiempo a las presentaciones. En primer lugar tenemos a Kristen Richard, directora y asesora de proyectos y titular de Gensler. Trabaja como una embajadora de la sostenibilidad y aboga por decisiones de diseño vanguardistas saludables en distintas etapas de la construcción. Luego Jennifer Chen, diseñadora de interior asociada en LMN Architects, trabaja en el diseño y las decisiones de impacto en la salud ambiental humana para poder tener una huella de carbono en el diseño de interiores. Finalmente, Kelsey Watila, diseñadora de SQ Dames Ripple, lidera un proyecto de investigación enfocado en la reducción de carbono en las operaciones de construcción y trabaja también para reducir el impacto del carbono en los distintos proyectos. Tengo el honor de cederles ahora la palabra, en primer lugar, a Kirsten. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias para quedarse hasta la última sesión de este muy día largo, realmente lo valoro muchísimo. Habiendo dicho esto, me zambullo de lleno en el tema, los interiores sí importan. Voy a hablar un poquito de cómo hablamos de interiores bajo en carbono y logramos un rendimiento alto al mismo tiempo. Sí, necesitamos buen rendimiento. Creo que ya han probablemente visto mucho, a ver si puedo pasar la diapositiva. Esta, sí, el carbono operacional de Arquitectura 2030. Y quiero resaltar algunas ideas. ¿Sí? El plazo es corto. Tradicionalmente pensábamos en la vida de un edificio, el 20% de las emisiones de carbono estaban asociadas con los materiales y el 80% asociados con las operaciones. Pero en los próximos 30 años, corto plazo, eso cambia y tenemos el carbono incorporado y el operacional casi iguales. Pueden ver en la pantalla, incluso ahora. Mientras aceleramos la electrificación de los edificios y aceleramos la descarbonización de la energía, este 51% del carbono operacional va a bajar, bajar, bajar y bajar. Y lo que vamos a ver es que el carbono va a tener un impacto sobre todo asociado con los materiales, las cosas que metemos en el edificio, el mueble, los materiales o todas las cosas, ¿sí?, que estamos poniendo dentro de los edificios y eso va a tener la huella. Entonces tenemos que lidiar con este aspecto. El carbono incorporado, ¿qué es? Bueno, creo que ya lo saben. Vamos a hacer un resumen rápido. Tiene que ver con todas las cosas que se utilizan para hacer un edificio, desde la extracción de los materiales, ya sea excavar una mina, una cantera en las montañas, o sacar petróleo de la tierra, etcétera, etcétera, el material para los muebles, la manufactura o fabricación de los materiales, el flete, transporte hasta la obra y, por supuesto, la construcción en sí misma. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que podemos utilizar para ayudar a reducir esta huella del carbono incorporado? Primero tenemos esta idea del tamaño correcto.
No hay que construir más de lo que necesitamos realmente. Y creo que es una de las ideas interesantes del plan abierto, es usar menos cosas, menos paredes. Pero ahora, por la COVID, la seguridad, estamos quizás poniendo más paredes. Pero es importante pensar en esta idea de racionalizar las paredes, el tamaño. También hay que elegir materiales de cero impacto. Otro rubro importante es la reutilización de los materiales de todo el edificio, lo que se pueda reutilizar. La ventaja, el beneficio es enorme porque reduce la huella de carbono que dejamos y, por supuesto, también finalmente compensar la producción de positiva y aumentar el secuestro de carbono. Estas son algunas estrategias generales. ¿Cuáles son algunos de los impactos desde el punto de vista del diseño, del diseñador, que realmente tiene la capacidad de impactar la huella de carbono del edificio? Acá pueden ver las etapas del ciclo de vida del edificio y analizamos todo lo que va a ir al edificio. Sí, antes del cero, digamos, empezar todas las cosas, los elementos que se van a incorporar al edificio. Y aquí está el punto donde tenemos un impacto. El diseñador aquí tiene algo para decir y para actuar. Entonces nos vamos a enfocar en ese tema, en esta presentación. Y durante la vida del edificio, durante todo el proyecto, hay reemplazos, cambios, sobre todo los interiores, comerciales, que se cambian entre 5 a 10 años. Acá tenemos que prestar mayor atención en qué nuevos materiales, en los cielos rasos, en los pisos, se cambia uso, se cambia un material, y todo esto deja una huella de carbono incorporado. También vamos a tener el proceso de finalización de vida. Si no tenemos materiales que puedan ser reciclados o reutilizados, bueno, quizás tengan que volver a la economía circular esa idea. ¿Y qué vamos a hacer? Desde la perspectiva del carbono hay que mirarlo, por supuesto. Hay distintos lugares donde aparece el carbono incorporado en un proyecto, pero es ahora, al comienzo, al inicio, donde tenemos que prestar muchísima atención en la construcción, porque acá es donde empieza, y ahí tener en cuenta todos los materiales que vamos a utilizar e incorporar. Y eso sucede acá, en forma muy, muy precoz. Pero antes de adentrarnos en más detalles, los quiero resaltar que esto no es algo que resuelve solo el equipo de diseño, es una alianza con los contratistas, los fabricantes, los titulares, dueños y los usuarios. Desde el punto de vista del diseñador, podemos hacer ciertas cosas, cómo reposicionar los edificios existentes, cómo reutilizamos ciertas partes, ciertos elementos. Quizás ya tenemos un cielo raso, podemos reutilizar algunas cerámicas, elecciones. ¿Lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos de esto? Y una vez que decidimos que sí lo necesitamos, ¿cuál es la huella de carbono? Y tenemos algunas otras opciones con una huella menor. Y por supuesto también hay que especificar la reducción de carbono que queremos, el objetivo. Desde el punto de vista del contratista, esto es algo que hemos aprendido, es muy importante. El contratista eh, tiene un papel muy importante para desempeñar en esta reducción del carbono. Tiene que ver con la cadena de suministro, por supuesto, y quizás el contratista no sea el que tenga el material de menor carbono, así que hay que trabajar codo a codo con todos los componentes de la cadena. Sí, no tienen que tener miedo, tienen que poder expresar y educar a las empresas o a otros. Quizás nosotros sabemos mucho y podemos educarlos a ellos o al revés. Hay que involucrarlos en la estimación de la huella de carbono. Ustedes saben los materiales, pero ellos van a conocer las cantidades y realmente el contratista va a tener la mejor información desde el punto de vista cuantitativa. Ya hablamos esto de la adquisición o compra inteligente. Hay que hacerlo desde el punto de vista de la cadena de suministro y de la política de compra. Y los fabricantes, por último, en primer lugar, lo más importante, hay que hacer un análisis de ciclo de vida del producto en la cadena de suministro. Para ver cuál es el producto, hay que identificar dónde uno puede hacer mejoras. Como
dije, la meta, el objetivo, el impacto, el mayor impacto en la reducción de carbono a largo plazo. Recuerden que esto no es algo para hoy, es mi huella y punto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reducir? La idea de poder obtener energía renovable a partir de los procesos de fabricación. La energía, por ejemplo, en los hornos, por ejemplo, para hacer curado de ciertos productos, ya sea acero o lo que fuere. El compromiso de reciclar aquellos materiales que son intensivos en carbono, cosas que están basadas en ciertos materiales que tienen mucho carbono, o se utiliza mucho calor. ¿Cómo nos aseguramos de que realmente estamos diseñando para reciclar los productos y poder sacar mejor provecho de esta energía y del consumo energético que se realiza? Aluminio, acero son materiales intensivos en carbono, que son muy buenos ejemplos. Es importante entonces reciclar para reducir la huella de carbono. Y por supuesto, trabajar con los equipos de desarrollo de nuevos productos. Ven que todos tienen algo que hacer en este esfuerzo para reducir nuestra huella de carbono y reducir el carbono que dejamos. Y acá, quizás no lo lean, muchos de estos factores o variables son intercambiables y participan en distintas etapas. Y todas, por supuesto, se aplican a los usuarios y a los propietarios. Muchas de esas actividades, como decía, las pueden ver en pantalla. Entonces, enfocándonos específicamente en lo que puede hacer con los materiales el diseñador en los proyectos. En primer lugar, tenemos que pensar en aprender algo todos los días, explorar los materiales, zambullirnos de lleno. Hay que entender las distintas categorías que especificamos, que utilizamos, líneas de base para poder entender cuál es, por ejemplo, una variable así general para una cerámica, para un piso, para una pared, una silla, buscar oportunidades, contactar a los distintos fabricantes, hablar con ellos, con sus representantes. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo, por ejemplo, para entender la huella de carbono que dejan? ¿Qué están haciendo? ¿Están desarrollando nuevos productos con una menor huella? ¿Están cambiando materiales? También hay que diseñar con ellos, establecer las especificaciones, luego la compra. Y si lo que es compra y construcción es importante durante todo el proceso, todo lo que se va a comprar, adquirir, y finalmente un seguimiento y verificación. Estas son las etapas. Cuáles son los productos, los materiales que vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Y ver en última instancia cuán bien estamos desempeñándonos. Por supuesto, hay muchísima información respecto de la huella de carbono. Lo que viene ocurriendo desde hace 5 años es que está en auge, ha crecido muchísimo en comparación con 5 años. Hoy sabemos muchísimo más. La información nos vuela a la cabeza. Los aliento realmente a leer esta información de buildingtransparency.org. Desarrollaron una herramienta S3, que es un calculador del carbono que encontramos en el sector de la construcción. Hay distintas categorías, pueden ver cuál es la huella, los materiales, y todos los días van agregando cosas nuevas a las categorías de productos, a los rubros. Pueden descargar lo que llaman estas declaraciones ambientales de producto, y hay muchísima, muchísima información y documentos incluyendo estas declaraciones, incluida la huella de carbono de estos productos. Esto los va a ayudar a entender cuál es la huella que van dejando estos materiales o estos productos. Realmente es una tarea excelente. Está todo simplificado, ya lo pueden descargar, pueden hacer comparaciones entre distintos productos y así pueden empezar a entender mucho más cabalmente con qué están lidiando. Y luego pueden empezar a armar, digamos, el rompecabezas. Este es un estudio que elaboramos recientemente para un proyecto en Nueva York y ahora lo estamos usando una y otra vez. Es interesante, algunas cosas que vimos en las distintas categorías, tenemos pinturas, revestimientos, aislamiento, y lo que vemos es la huella de carbono normalizada para todos los productos. Acá pueden ver en kilogramos, ¿sí? En dióxido de carbono equivalente normalizado a una superficie de 1 metro cuadrado. Y es sorprendente realmente. ¡Wow! ¿Por qué demonios
tengo este diferencial de 30x en la huella de las pinturas, por ejemplo, en esta categoría, la huella de carbono, ¿no? Y tenemos criterios de performance, todos cumplen con los mismos criterios de performance, no hubo sacrificio del rendimiento, pero dependiendo de la fabricación tenemos esta huella enorme. ¿Qué pasa con aislamiento interior? Lo mismo ocurre, no sé, con varios de las terminaciones que se usan en los cielos rasos. Ven, el diferencial de la huella es enorme. O revestimientos que no son alfombras o las alfombras acá. Oh, Dios. ¿Cómo es posible que yo pueda tener una alfombra que tenga el mismo rendimiento y otra que él tiene un 4 kilogramos por metro? Ver la comparación. Entonces uno tiene que mirar muy detenidamente. Realmente esto nos abre los ojos. Algunos fabricantes, los que están en la zona más roja, no me dejan tan feliz. Pues uno trabaja con ellos, uno identifica los productos, los materiales. Ustedes tienen este diálogo con los fabricantes. Les dicen, nos encantan sus diseños, sus productos. Son muy confiables, pero tenemos un problema. ¿Por qué? Sí, ¿cuál? 10, 15, 20, 25% más de huella en sus productos que en otros productos. Es interesante tener esta conversación con los fabricantes. Así que hay que reconocer que esto es una alianza, una asociación. En última instancia, queremos que todos sean verdes, todos sean ecológicos, ¿sí? Y no dejen huella de carbono. Cuando comenzamos a unir todos estos elementos, este es otro estudio que hicimos para otro proyecto de decoración interior, hicimos un análisis de línea base, ¿sí? No materiales específicos, sino el promedio que encontramos en el mercado. Tenemos las categorías en pantalla. Básicamente en este proyecto dejaba 10.9 libras de huella por CO2 por pie cuadrado. Y esto es lo que podemos analizar. No sé, de 7 a 15 es, acá pueden ver el promedio, pero pudimos a través de especificaciones más inteligentes, sin aumento de los costos, no podíamos, había un límite a los costos, más diseño, más esfuerzo quizás en el diseño, pero ven cómo bajamos, ¿sí? Más del 40% de reducción, 43 exactamente, sin modificar los plazos, una reducción significativa de la huella de carbono. Y acá pueden ver grandes diferencias en verde, en alfombra, vidrio, el amarillo, otro, pinturas, también hubo otro cambio, otra reducción. Así que pueden ver que estas son cosas que ustedes pueden hacer muy fácilmente hoy mismo y hacerlo realidad. Una última cosa, si no buscan especificaciones, no lo van a lograr. Si lo hacen en manual de productos, tienen que poner las especificaciones, si no, no. Primero hay que pedir la declaración EDP, EPD, para ver cuál es la huella del producto y después decir, saben, nosotros vamos a dar preferencia a los productos que tengan menor huella de carbono, nosotros nos damos el lujo, o incluso hay una situación ahora donde no sabemos mucho sobre una cierta categoría, pero podemos decir el potencial de calentamiento global no está bien. No, queremos que no lo digan, pero si no lo insistimos, no lo vamos a tener. Si no está en las especificaciones, no se va a dar. Hay que comenzar a hablar y usar este lenguaje, este vocabulario. Con esto voy a pasarle la palabra a Jen. Gracias, Kristen. Okay, so that was a great setup. Bueno, esa fue una buena presentación para lo que yo quiero decir. Voy a hacer referencia a esas mismas imágenes. Yo soy Jen Chen, soy arquitecta y voy a hablar del carbono incorporado y los ciclos de mejoras realizadas por inquilinos. Esto es el carbono que se integra a un edificio. Tenemos el carbono incorporado inicial en todas las capas del edificio, aquí a la izquierda. Luego tenemos el carbono de operación. O sea, a través del tiempo, los inquilinos, los residentes usan el edificio y producen carbono. Entonces, en la primera parte, eso es lo que estaba hablando Kirsten. El carbono integrado es gran parte, está en los materiales de construcción. Me puedo imaginar
que el carbono incorporado ya se gastó, pero esa cantidad no cambia con el tiempo, es estable durante el tiempo. Pero ¿cómo sabemos que las innovaciones hechas por los inquilinos a través de los años del edificio ayuden? Pueden ser 10 años, 15 años. Y a veces es menos. Y depende de si es de residencias o de tiendas. Esto significa que el carbono del edificio sigue creciendo y también el carbono de operación, no solo el incorporado. En el estado de Washington se aprobó una ley en 2019 donde que se compromete para que la electricidad sea cero carbono para el 2025. Pero aquí el, el carbono de operación se nivela después del 2025. Entonces, al final, el carbono incorporado llega a superar el carbono de operación durante la vida del edificio. Y me puse a pensar entonces, sobre todo en las renovaciones hechas por inquilinos, si pensamos en la vida total del edificio. Para entender cómo las renovaciones cíclicas aportan al carbono incorporado en el edificio, decidimos ver nuestras propias oficinas, la historia de renovaciones de nuestro edificio. Tenemos un especialista en archivos históricos que consiguió fotografías antiguas para ver cómo era antes, qué fue el inicio de nuestro edificio y cómo evolucionó. Aquí vemos algunos procesos de renovación importantes y en el 2000 el edificio también cambió los vidrios. Y nosotros entramos en 1984 y así estaba el edificio en Seattle. Estos son los planos que conseguimos y hicimos esta matriz del alcance de las demoliciones y renovaciones y vimos todos los acabados que conocíamos y esta información la integramos al formulario de carbono de las mejoras de los inquilinos. Y la calculadora la hicimos a la medida para incluir la consideración de todas las renovaciones efectuadas en total. Este es el resultado. Encontramos que el carbono incorporado inicial y de inquilinos en 60 años es bastante importante si lo comparamos con la estructura del edificio. Cuando hicimos el estudio, todo esto se hizo en forma prorrateada a solamente los dos pisos, las dos plantas que nosotros usamos. Entonces, para que fuera correcta la comparación, la estructura y la envoltura y la estructura se comparó con la línea base para saber si esto era típico, era lo normal para un edificio de este tipo. También tener en cuenta que esto no incluye los sistemas mecánicos o la electricidad e iluminación en las remodelaciones. Eso no se incluye. O sea que es un mínimo en cuanto al uso de materiales. Ahora, el edificio en sí se construyó en 1959. Los datos comenzaron cuando nosotros entramos. Vamos a suponer que si hiciéramos renovaciones cada 9 años, entonces hubiéramos pasado ya por una renovación anterior, o sea, 9 años antes de la nuestra. Y si eso lo agregamos a las cifras acumuladas de carbono incorporado, el valor total sería mayor en operación que en estructura. Si lográramos el 30% de disminución en las mezclas de concreto usando las tecnologías modernas con respecto a la construcción inicial, entonces el carbono incorporado acumulado sería mayor que la estructura inicial. Si vemos durante toda la vida de un edificio, el carbono incorporado por mejoras realizadas por inquilinos se va sumando rápidamente. ¿Qué podemos hacer para bajar el nivel de carbono incorporado en las renovaciones? Kirsten ya nos dio muchos ejemplos de formas muy sencillas, cosas que existen hoy en día.
para disminuir el carbono incorporado. Para esto hay que pensar en la economía circular. Se presta muy bien a la hora de hacer los diseños. En una economía lineal, el carbono incorporado se gasta en todo momento, en todas las etapas de la vida normal del edificio y se desperdicia cuando los materiales se van al relleno sanitario. Pero si recapturamos y reutilizamos estos materiales, podemos disminuir la cantidad de desechos de carbono. En una economía circular verdadera, todo el carbono no se desecha y también se minimiza la producción de carbono, la emisión. Algunos materiales que yo encontré cuando hice el estudio son estos. Este es un estudio de caso de la empresa de muebles Davis Office y también refabricación. Ellos reciben muebles usados. Para sacar los materiales, entonces lo van disminuyendo para hacerlo igual a otro mueble y lo pintan. Y descubrieron que si se compara con un sistema convencional de oficinas, el sistema refabricado de ellos representa solamente un 17% en equivalente de CO2. Para poder optimizar la posibilidad de reutilizar los materiales, pensemos en diseñar para desarmar, para desconstruir. Estos muebles se diseñan para ser fáciles de desarmar. Esta silla se puede deshacer en 5 minutos y sin herramientas complicadas. Entonces, cada componente, si algún componente se daña, se reemplaza ese componente en vez de desechar toda la silla. Podemos pensar en eso y aplicarlo a otros materiales de construcción. Si podemos pensar en diseñar para desarmar, entonces podemos pensar más fácilmente en cómo volver a usar los materiales. Por ejemplo, usar menos clavos, menos goma, menos pegamento. También los conectores, o usar conectores universales. Esto ayudará con la desconstrucción sin dañar los materiales. En ese caso, por ejemplo, el muro, la pared que vemos acá, este módulo fue difícil de desarmar. Entonces, trabajamos con la empresa Consulting en Seattle, Reuse Consulting, y decidieron usar el panel entero porque no se podía desarmar. Entonces, ellos piensan que el dueño, Dave Bennett, piensa que podemos recaptar estos materiales para los materiales de un edificio, o sea, recuperar esos materiales para un uso posterior. Y así ahorramos la presentación de carbono incorporado. Quiero hablar del impacto de las decisiones de materiales y de diseño en el carbono total. La barra en el centro es la línea base para de nuestra oficina LMN 2015, donde estamos nosotros. Tiene un mínimo de paredes internos, es una oficina abierta, el techo, el cielo raso es bajo, no hay paneles acústicos. Si pasamos hacia la izquierda, aquí se minimizan los materiales si no se necesitan. Esa es una forma de usar menos carbono incorporado. A la izquierda es una simulación de lo que pasaría si tuviéramos un cielo acústico en vez de un cielo abierto. Y se ve que hay una disminución en el carbono incorporado con esa innovación. Y me alegré de ver lo que decía Kirsten sobre el 43% de disminución, porque demuestra que sí, de una vez se puede economizar la mitad y es posible, se puede. Y rápidamente quiero hablar de la línea base porque como es una oficina abierta, hay pocos acabados y muebles. Una silla, una estación de trabajo es bastante importante. Hay muchas estaciones de trabajo, pero sin muchas paredes. Pero si pensamos en muebles fabricados con inteligencia,
una disminución en GWP y también el carbono incorporado de estos materiales. Todo esto se suma rápidamente y baja a la mitad de lo que era el punto original de origen. Se puede pensar en esto. Por favor, piénsenlo. Busquen y soliciten y especifiquen materiales que tengan poco carbono incorporado y desde los fabricantes. Hay un elemento que falta y lo va a presentar Kelsey. Gracias, Jen. Sí, perfecto, porque es justamente lo que voy a hablar. Me dejaste lista para el estudio de MTech, para el estudio. Aquí vamos a hablar, ese es el componente que falta. Algo que hemos escuchado durante toda esta serie es que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Entonces, para entender fundamentalmente el análisis de los edificios para nuestra empresa, vimos rápidamente que la estructura, el interior abierto es el elemento más común que se mide. Cuando comenzamos a medir eso para este proyecto de renovación de interiores, queríamos ver cuál es el impacto de carbono incorporado en los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería. Esta es una renovación del interior de una oficina en Baton Rouge, Luisiana. La empresa que lo hizo es de Nueva Orleans. Yo trabajé con Bird Hard, que es una empresa local de MEP, de mecánica, eléctrica y fontanería, para descubrir el método y ver si incluía todo el alcance del sistema MP que necesitábamos y usar los materiales correctos. Son 2,000 metros cuadrados, 8 plantas y tenían que mejorar el sistema mecánico. Es un edificio de los años 80. Se estaba volviendo un poco incómodo para las personas que trabajaban ahí y por eso querían renovar el edificio. Entonces, como decíamos, que queríamos tirar una línea base rápidamente antes de la renovación y comparar la versión renovada con un edificio nuevo. Entonces, usamos los promedios de referencia de la industria y nos dio 425 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Y después el edificio tal como fue construido, lo comparamos para ver si nuestro edificio base se comparaba bien. Y sí, 320. Y para insistir un poco más de la escala de lo que podemos economizar con las renovaciones. Insisto, mantuvimos la misma envoltura y mejoramos el sistema MPE y no cambiamos la envoltura, el exterior de los años 80, simplemente cambiamos el sistema MEP. Es un ahorro muy grande porque no cambiamos la estructura fundamental, pero queríamos estudiar el impacto también de las renovaciones del interior. Fue poco, muy poco. Disminuimos muchas de las particiones y paredes internas para mejorar el espacio interior. Y eso también economizó el impacto de materiales, pero la renovación en sí, cambiando paredes y alfombras y particiones, nos dejó en 50 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, la escala del impacto versus hacer un edificio nuevo es muy grande. La economía es como la 8ª parte del carbono de lo que se hubiera emitido si hubiéramos hecho, comparado con lo que hubiera sido hacer un edificio nuevo. Las mejoras en los sistemas MEP. Este edificio no había visto el ciclo de mejoras cada 5 o 10 años, no. Tenía acabados originales de los años 80. Pero como tenemos que mejorar los sistemas mecánicos, también pudimos mejorar los interiores. Abrimos un poco el piso, el área, hicimos espacios con grandes escaleras, más ventanas para mejorar la salud de las personas y la iluminación. O sea, una mejora importante estética y también ahorro de carbono. Ahora, carbono. Primero porque no hicimos un edificio nuevo, pero también el impacto en operación fue muy grande cuando mejoramos los sistemas mecánicos y eléctricos. Las mejoras no fueron grandes. Pudimos retener la torre inicial que existía. Lo único que cambiamos fue cambiar el sistema de distribución de BAB a BRF. Y también, como decía yo, la iluminación era de los años 80. Cambiamos todas las lámparas para LED y pasamos el EUI del edificio de 93 a 27, o sea, la tercera parte.
un éxito en ese sentido, pero queríamos ver la situación del carbono incorporado. Pero antes de eso, quiero hablar un poco de qué hicimos con las mejoras de los sistemas mecánicos para la salud. Antes de la mejora, había 1.500 partes por millón de CO2, pero con el sistema nuevo no va a pasar de 650 CO2 partes por millón. O sea que la calidad del aire para las personas que trabajan ahí es mucho mejor. También quiero hablar de la salud del planeta, medir CO2 en el ambiente. Vimos el modelo de las mejoras mecánicas, los ductos, la fontanería, equipo mecánico y todo eso lo pasamos por el script Dynamo y entonces la renovación nos dio 35 kilogramos de carbono por metro cuadrado, un 40% del impacto total del interior. Y si incluimos MEP, o sea, es mucho mejor que hacer un edificio nuevo, ni se compara. Ahora, antes de hablar de los detalles del estudio de MEP, quiero hablar de la escala. Después de hablar de los detalles de MEP, voy a hablar de escala. El carbono incorporado, sí, ahí economizamos mucho porque no hicimos un edificio nuevo. El carbono de operación, la energía, el uso de energía en operaciones bajó de 93 por pie cuadrado por año, o sea, 140 kilogramos de CO2. Así se veía el edificio desde la perspectiva del carbono incorporado desde el 84 cuando se hizo hasta 2030. Pero no fue así porque renovamos. Y aquí es donde vemos el impacto de las renovaciones en un edificio que no se había actualizado para fines de energía. Ahora, la comparación entre carbono incorporado con carbono de operación. Incorporado 85 kilogramos de CO2. Entonces, la economía en operación en un año, o sea, se recuperó todo el carbono donde las dos curvas se cruzan. Entonces ya para el 2030, la economía es grande, 950 kilogramos de CO2. O sea, esto es total para 2030 por metro cuadrado. Aquí voy a hablar de la importancia de renovaciones a escala mundial y nacional. Ahora, viendo estos datos, hay como 15,000 edificios que todavía están en pie desde los años 80. Y cada uno mide como 1.500 metros cuadrados. En todo el país, Estados Unidos. Si viéramos estos edificios todos y hiciéramos la misma mejora del sistema mecánico para que estos edificios pudieran cumplir con los códigos modernos, podríamos economizar más de 2 millones de toneladas de CO2 por año. O sea, sacar casi 500,000 carros de las calles por año. Es una historia de éxito, de cómo se puede economizar en carbono integrado haciendo renovaciones y también carbono de operaciones. Reemplazamos el sistema AB con BRF. Tuvimos que ver el impacto de estas mejoras. Tenemos el carbono, los costos inmediatos de carbono incorporado. Y aquí está, eso es en azul. Y después vemos el carbono de operación. Ya para 2030, el carbono operativo no en un sistema eléctrico verde, igual, el impacto es grande, pero si agregamos las tasas de fuga, se pierde mucho refrigerante por fugas y esto hay que cuidarlo mucho. Esto usando el promedio de garantías, estamos viéndolo en edificios locales para ver si esa es la tasa correcta que debemos usar. Del 5% de pérdida por fuga, que es importante por año. Y esto usando el GWP 100 por año. Lo otro que tenemos que saber en refrigerantes es que el número de 20 años es más preciso, porque así es como los refrigerantes se mantienen en el ambiente. Cuando vemos el GWP de refrigerante, esos impactos de las fugas se duplican. O sea que el impacto es mucho más fuerte allí. Nos da algo que medir
si hay fugas y también cómo se puede manejar. Y así podemos trabajar con los equipos, los contratistas, la gente de mantenimiento para integrar estas consideraciones de fugas en el mismo diseño para poder controlar esta situación. Y esto resume un poco las conclusiones que sacamos de esto. Si quiero cerrar en un punto positivo, porque el carbono incorporado de las renovaciones sigue siendo una medida muy inteligente para nosotros como diseñadores y es un costo muy pequeño cuando lo comparamos con el impacto de las operaciones. Hay grandes oportunidades si vemos el parque inmobiliario actual, los edificios que ya existen. Ahora, los refrigerantes que usamos hoy en día pueden tener un impacto importante, pero igual no compensan los ahorros que conseguimos con este 93 EUI o 150 kilogramos de CO2 bajando a 50. La tercera parte, aún existiendo fugas. Y para los que consideramos refrigerantes, sabemos que hay muchos refrigerantes ahora que tienen un GDP de solo uno, GWI de solo uno. Así que tenemos que mejorar los sistemas mecánicos y después podemos reconsiderar las metas para optimizar estos sistemas MEP. Ese es mi trabajo, es lo que hago. Hay un grupo de trabajo que está trabajando en esto, siguen midiendo el carbón incorporado, seguimos haciendo estudios de caso porque a veces los edificios no tienen cifras claras sobre los sistemas de MP. Necesitamos líneas base de referencia. Yo tengo una serie de estudios de caso. Algunos incluyen mejoras de MP y ven la reducción de carbono incorporado y análisis de ciclo de vida. Es un trabajo que continúa. Si quieren saber más sobre los sistemas MEP o el análisis de ciclo de vida, las renovaciones o construcciones, pregunten nomás, con mucho gusto les voy a compartir. Muy bien, gracias a todos. Se nos acabó el tiempo para esta sesión, así que voy a resumir rápidamente y después voy a dejar la sesión abierta para preguntas. Pero a todos, muchas gracias por su atención. Por Carbon Positive Reset. Nos encantó estar con ustedes. Espero que hayan aprendido mucho, que se hayan inspirado. Vamos a hacer otro tutorial de herramientas de 30 minutos después de la sesión. La información está en el temario. Si les interesa, vamos a usar el mismo formato para Europa, el Medio Oriente y África el 17 de septiembre, Asia Pacífico y Oceanía el 22. Participen si quieren y recomiéndennos con sus amigos y colegas. Con esto vamos a cerrar esta sesión, pero si quieren pueden hacer preguntas. Muchas gracias y adiós. So I saw we had one question come in that already got answered regarding the use of the EC3 tool, Kirsten, in the project. Do you want to maybe expand on that for everyone else? And then I know, Kelsey, you had a question as well. The kind of our understanding of the range of carbon footprints of project has been kind of been underway for a couple of years. So when we were starting with some of the original work that we did, EC3 didn't have any interiors projects. So, the question was, did we use the EC3 tool in kind of getting the information to help craft our understanding of the footprint of the different products? And yes, we did use the EC3 tool, and we are using it more and more and more, but our work has also been informed by information that we've gotten from One-Click LCA, as well as, a lot of it just came directly from manufacturers and getting their environmental product declarations and reading through them to understand the footprint. In part because EC3 actually originally started focusing on the major construction materials kind of concrete steel, and just over the last year have started to add in more interior materials. So it's becoming more and much more robust platform of data. But we used all those sources to inform our understanding. Great, thank you. And then Kelsey, you had a question for the team about cost premiums and specifications, right?
Yeah, I was curious, Kirsten, about once you worked EPDs into your spec, if you've started to see a cost premium or if that's just budgeted in as this is how we offer our projects and people know that that's what to expect, or is there a cost premium when you start to source a product with an EPD? So there's a couple things. One is that there is, a definitely level of effort required to update the specification to reflect those criteria, right? And we kind of chunking it off. And so you certainly, we have projects that have been able to carry the load in some of the most expensive, I would say, designs, updated specifications has been associated with more concrete specifications for projects. And that's, but we work with our structural engineer. Where the challenge has been is that we oftentimes are moving away from prescriptive standards or prescriptive specs that specify here's your mix design to say here's the performance criteria, and then letting the local supplier, work their magic to come up with that design mix that actually meets the criteria but also delivers lowest carbon footprint. But once we've done that, we have that available to us now, so it starts to inform and make it easier and lower cost for all the other projects, right? So that's the thing, is how we leverage and how you share that knowledge. We are looking at, on the building transparency site, through our materials can section, to actually start to put out, like, for example, for public projects where specs are open source, to make those available so that they're available to other designers to be able to just, hey, you can see, here's an example of a specification that already has these incorporated in there. So you don't have to, in hopes that it will speed up implementation because it's reduced the design cost. Then you have then there's from the bidding perspective, and is there a construction cost increase? And most of the time we are including, we're updating specifications for product categories that already have this information, that we know it is there. And so there should not be a cost premium because it's already, basically it's been vetted before it even goes out to bid. The big challenge that we have is where particularly the contractors want to do substitution requests, right? And saying, they have this great product that's a whole lot cheaper. We think it meets all the performance criteria, but we haven't done the LCA, we haven't done our EPD yet. And that's why it's so important to have that information and that requirement in the specification, because if you don't have it, you're not going to be able to push back on the contractor and their supply chain to say, fine that you want to propose a substitution, but it needs to meet all the performance criteria, including its, global warming potential. So. Great, thank you. But again, it's really, it's really important to have the conversations and keep the contractor and their supply chain aware of what's going on. You just don't want to throw this out at them at the last minute and they're going to go, ah. Yes. Great. Great, thank you so much. I'm not seeing any more questions in the Q&A feature. So unless there's last minute questions there, we can probably call it a wrap on the Carbon Positive Reset. And again, thank you, Kirsten, Kelsey, Jen, for your insight and your expertise on this topic. And thank you to all our attendees for joining. I guess that is it. All right, thank you. Thanks for having us. Thanks, Thank you, everyone. Bye.